Hola, soy Cristina Hernández y voy a hablaros sobre una obra de Pedro Javier Marín Galiano que se titula El crisol de lo prohibido y una mujer que desaparece. Bueno, en primer lugar, la novela fue publicada por primera vez en abril de 2015 por la editorial Círculo Rojo. Es una novela coral de género policíaco, donde el autor pretende reflejar a través de los personajes tanto los sentimientos humanos como el suspense. Esto provoca que el lector tenga un estado de expectación desde que comienza su lectura hasta que la finaliza. Después, por otro lado, como indica el título de la novela, esta presenta dos tramas principales. Eh, Tanto lo prohibido, como por ejemplo la infidelidad entre los distintos personajes, como la misteriosa desaparición de uno de esos personajes. Por tanto, podemos dividir la novela en tres partes. La primera nos muestra los vínculos que hay entre los distintos personajes. En la segunda parte se centra en la desaparición de Eva Monteiro, que es uno de esos personajes principales, y en la tercera se cierran todos los frentes abiertos que se dan a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, qué ha pasado realmente con la desaparición de ese personaje. Por otro lado, como he comentado anteriormente, se trata de una novela coral, es decir, que a lo largo de la historia aparece una gran variedad de personajes que tienen el mismo protagonismo. Y gracias a la variedad de personajes, la obra nos muestra visiones totalmente distintas sobre un mismo tema, lo que nos acerca más a nuestra propia realidad. Bueno, ahora voy a hablaros sobre los personajes. La primera parte principalmente aparece Mario Casasola, que está casado con Constanza Peñafiel, una profesora de la Facultad de Derecho, y sus dos amantes. Por un lado, Julia Villamil, que es su compañera de trabajo, y por otro lado, la pintora Eva Monteiro, esposa de Arturo Calderón. En la segunda parte de la novela, además aparecen otros personajes como Idoia Echeverría y Abelardo Manresa, que son los dos policías que llevan a cabo el caso de la mujer desaparecida. Además, el autor refleja temas secundarios a través de otros personajes, pero que no dejan de ser importantes tanto en la trama como en la actualidad. Por ejemplo, la moral cristiana, que se ve reflejada a través del padre Bernardo Aranguren, que muestra su constante preocupación por la situación sentimental de su amigo Mario Casasola, y por otro lado, la violencia de género, que es un tema que está ligado profundamente a la trama principal, como son los celos que muestran algunos de los personajes por las presuntas infidelidades de sus parejas. Este tema lo adoptan personajes como Arturo Calderón y el misterioso hombre de traje color castaño. Ahora en sí no me voy a centrar en ningún personaje en concreto, sino en los sentimientos y los actos que reflejan cada uno de ellos o algunos de ellos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Mario Casasola es el claro ejemplo de lo humano, los sentimientos humanos, la atracción por lo prohibido. A pesar de decir que está profundamente enamorado de su mujer, es incapaz de dejar de serle infiel, incluso se llega a plantear una segunda vida con Julia Villamil. Constanza Peñafiel, sin embargo, refleja los celos, el amor, incluso la ignorancia que tendemos a tener ante la vida en muchas ocasiones por miedo a sufrir. Ella tiene la oportunidad de descubrir realmente la verdad, pero prefiere vivir en la ignorancia y seguir con su vida tal y como lo ha hecho hasta el momento. Arturo Calderón, sin embargo, refleja los celos, pero desde un punto de vista extremo, lo que le llega a cometer hasta un delito. Por otro lado, Eva Monteiro refleja el miedo que sentimos a ser descubiertos o incluso el miedo que sentimos al escuchar nuestros propios sentimientos y hacer realmente lo que nos gusta. Ella se evade a través de su pintura, de sus obras, al igual que hacemos nosotros en muchas ocasiones, con la música, los libros, etc. Y por último, Bernardo Aranguren refleja los dos mundos paralelos pero a la misma vez muy unidos, que es el mundo espiritual con el mundo humano. Es capaz de perdonar a su amigo tal y como lo haría Dios, como se puede ver reflejado en un fragmento del final del libro, que dice: «¿Qué sé yo?», se dijo, «es posible que al final de todas las cosas Mario Casasola haya amado y experimentado emociones dichosas y sensaciones para las que solo el hombre está creado. Es posible que su sana naturalidad frente al amor sea mucho más sincera y humana que mi espíritu de contención. ¿De qué ínfima sabiduría me puedo vanagloriar yo, un pobre pecador ante la grandeza y el misterio del plan de Dios? Solo nos queda perdonar, no juzgar para no ser juzgados». Para
finalizar, quiero dar mi opinión personal sobre el libro. Yo personalmente me cuesta mucho leer y adentrarme en una historia porque si no me siento reflejada no me vado en ella. Sin embargo, El crisol de lo prohibido y Una mujer que desaparece ha sido de esos libros que me ha tenido enganchada desde el principio hasta el final, tanto por la construcción del tiempo del relato como por lo que refleja en sí la novela, que muestra la realidad de la naturaleza humana y ese continuo conflicto interno que tenemos cada uno de nosotros. Y por otro lado, el final de la historia, en principio, aunque me parezca que falten datos y que deja muchas cosas sin resolver, me ha gustado porque creo que el autor nos ayuda a sacar nuestro lado creativo y sacar nuestras propias conclusiones, al igual que lo ha hecho durante todo el relato.